En Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 29 de enero, nos estamos ventilando el primer mes del año que a algunos se nos está haciendo cuesta arriba. Largo. Bueno, para el día de hoy, lluvias intensas en Galicia, sistema central y estrecho, y viento, fuerte viento en buena parte de la península. En el día de hoy, bueno, lo del decretazo. Ay, madre mía, ríos de tinta, ¿eh? Sí. ¿Ustedes se acuerdan de aquello de que el decretazo no se iba a tocar? ¿De que no se podía trocear? Bueno, tras un fin de semana frenético, tras un retraso de horas ayer del Consejo de Ministros y tras una auténtica agonía para cerrar un acuerdo, aquí lo tenemos. Sánchez recula, negocia todo con Junts y paga su precio. Manda Puigdemont, eso está claro. El gobierno ha claudicado finalmente ante Junts. Salen adelante 29 medidas, entre ellas las ayudas para los afectados por la Dana de Valencia, hoy se cumplen 3 meses, y también los descuentos al transporte público y la subida de las pensiones. Eran un total de 80 medidas, salen 29, la mayoría medidas sociales, y también la entrega del palacete de París al PNV. Pero para más adelante quedarán medidas tributarias, y aquí Junts, mucho me da la sensación a mí, que va a exigir nuevas ventajas para Cataluña a cuenta del cupo fiscal. Lo veremos, seguro que sí. Va a exigir todo y más, y se lo van a dar. Otro asunto que se encauza, o eso parece, el de Muface, el seguro de los funcionarios. El gobierno ofrece una mejora de las primas del 41%. Veremos qué dice DKV, que es la que más se resiste, pero parece que Adeslas y Asisa sí que son partidarias de adherirse al convenio. Los detalles los vamos a conocer esta misma tarde. CESIF, el sindicato de funcionarios, confía en que este tercer intento sea el definitivo, pero de momento mantiene la huelga prevista para mediados de febrero. En las bolsas, el foco comienza a rotar desde el zarpazo de DeepSeek a los resultados empresariales y también a los bancos centrales. Y es que de momento los analistas no han revisado a la baja sus previsiones de beneficios para las grandes tecnológicas. Esperan que se conozcan todos los detalles sobre la inteligencia artificial china, que sigue planteando interrogantes desde cómo ha conseguido ajustar tanto los costes hasta el papel del gobierno chino en su desarrollo. Hoy seguiremos muy de cerca la evolución de las tecnológicas, al tanto con resultados de los grandes, y escucharemos a Powell argumentar por qué no baja los tipos de interés, y veremos cómo se amplía la divergencia entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo en el ritmo y en la cuantía de las bajadas de tipos de interés, porque mañana se descuenta que Lagarde va a bajar tipos de interés, va a recortar el precio del dinero. Pero ojo, que el Euribor, no, si usted tiene hipoteca, no lance las campanas al vuelo, porque el Euribor enfila su primera subida mensual desde el pasado mes de marzo, ha repuntado de forma muy ligera. Más cositas. Esta semana se cumplen 5 años del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El Brexit ha mutado con el tiempo en un Brexit, en una mezcla de descontento y arrepentimiento, un querer volver a la Unión Europea. Eso sí, la mayoría de los británicos se ha alineado con ese pacto de silencio de los políticos. El Brexit, cuentan muchos británicos, no ha funcionado como se esperaba. Se ha infravalorado el impacto económico, la inmigración ha seguido creciendo, la salud pública se ha deteriorado. El 57% de los británicos son hoy partidarios de volver a la Unión Europea. Esa sensación de Brexit, de regreso a la Unión Europea, no se ha traducido en un volantazo en la práctica. De ahí el empeño del premier británico Keir Starmer en no remover el tema. Lo que sí que ha hecho pues es plantear medidas para mejorar la competitividad, la productividad del país, y también la creación de un Silicon Valley británico en torno a Oxford y también a Cambridge. Hoy, en 5 años después, vamos a analizar y vamos a ver todo esto con Eduardo Barrachina, que es presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en Reino Unido. Y una cosita más, los taxistas. Hoy los taxistas protestan por la subida
subida del precio de los seguros. Dicen que esa subida es del 300%. En muchos casos, taxistas han visto cómo sus seguros se duplicaban. En otros ha pasado de pagar 1.000 a 4.000 euros en solo 3 años. El gremio acusa a las aseguradoras de actuar como un cártel encubierto y exige al gobierno que intervenga. Lo veremos y lo contaremos. Esto es Radio Intereconomía, 8:05. Arranca nuestra segunda hora y lo hace con los titulares que ha elaborado Rubén Gil. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. La Reserva Federal de Estados Unidos va a conocer esta tarde su decisión de política monetaria. La FED va a comunicar a las 8 de la tarde hora española esa decisión sobre tipos de interés en su primera reunión del año, que llega poco más de una semana después de la toma de posesión de Donald Trump. El mercado espera una pausa en la bajada del precio del dinero y que los tipos se mantengan en el rango entre el 4,25 y el 4,5%, a pesar de las presiones del nuevo presidente de los Estados Unidos. Microsoft publica los resultados de su último trimestre fiscal. Con los inversores pendientes del impacto que están teniendo las inversiones de la compañía en inteligencia artificial y después de que la irrupción de la China DeepSeek haya sacudido el mercado. DeepSeek, que por cierto continúa sufriendo este miércoles un apagón parcial de sus servicios tras denunciar ciberataques en los últimos días. Hoy también Tesla y Meta van a presentar su resultado de 2024 y en Europa se van a cotizar las cuentas de ASML Holding, que obtuvo ingresos en el cuarto trimestre mejores de lo esperado, por encima de 7.000 millones de euros. Pendientes de los resultados, pendientes de la FED, las bolsas se recuperan impulsadas por Nvidia, que repuntaba anoche casi un 9% tras sufrir un desplome histórico el lunes debido a DeepSeek. El Nasdaq subía un 2% y Wall Street cerraba anoche con ganancias. Por su parte, el IBEX recuperaba los 12.000 puntos, hoy va a abrir por encima de los 12.100, que es su nivel más alto de los últimos 15 años. Esta mañana los futuros en Europa vienen con subidas, un 0,2% arriba el futuro del DAX, avances también del 0,6% para el futuro del Eurostock 50, futuros con signo mixto en Estados Unidos y en Asia, con las bolsas chinas y la de Hong Kong cerradas por festivo. El Nikkei de Tokio ha terminado hoy con una subida del 1%. El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana el dato adelantado de PIB del conjunto de 2024. Después de que en el tercer trimestre la economía española avanzara 8 décimas, la mayoría de organismos esperan un crecimiento del PIB cercano al 3%. Carlos Cuerpo es el ministro de Economía. Espera que España crezca en el 2024 4 veces por encima de la zona euro, generando el 40% del crecimiento de la zona euro. Esto, desde luego, no solo es bueno en cuanto a lo que se refiere al crecimiento en 2024, sino que nos posiciona en un punto ideal para el crecimiento en el año 2025 y 2026. Economía española que sumó más de 468.000 puestos de trabajo el año pasado y que marcó un nuevo récord con 21,85 millones de ocupados, mientras que la tasa de paro se redujo hasta el 10,6%. Más cosas. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, comparece en el Senado para informar del concierto sanitario de Muface. Lo hace tras modificar el Gobierno la licitación para ampliar el plazo y elevar en 330 millones de euros la financiación prevista, lo que supone una mejora en las primas del 41%. López comparece tras las críticas de otra ministra, la de Sanidad, Mónica García, a esa nueva propuesta. Yo creo que es una mala noticia, es una noticia para nosotros decepcionante y les voy a explicar por qué. En primer lugar, porque yo creo que se ha primado las cuentas de resultados de las aseguradoras por encima de las cuentas de resultados en salud de los ciudadanos, en este caso de los funcionarios. En segundo lugar, porque se va a perpetuar un sistema que es un sistema anacrónico, que no existe en ningún lugar del mundo, que es más ineficiente y que, como ya ha demostrado, pues a los pacientes cuando vienen mal dadas les va a dar una patada. El Ministerio de Trabajo convoca este miércoles a patronal y sindicatos a la mesa del diálogo social para tratar de acercar posturas sobre el salario mínimo. Y con el objetivo de cerrar un acuerdo para la subida de 2025. Todo ello después de que el Gobierno aprobara este martes ese nuevo decreto ley que recupera las medidas sociales que decaían la semana pasada en el Congreso, como la subida del 2,8% de las pensiones o las bonificaciones al transporte público hasta junio. Lo hace tras cerrar con Junts su apoyo a la convalidación de la norma. Miriam Nogueras. Hoy el Real Decreto Ómnibus es historia, se ha eliminado, ha desaparecido y se ha hecho un nuevo Real Decreto que incluye solo medidas urgentes y sociales. Seguiremos con el pieza a pieza, básicamente porque esto es exactamente lo que recoge el acuerdo que firmamos en Bruselas con el Partido Socialista.
El nuevo decreto aprobado por el Consejo de Ministros incluye también la prórroga del escudo antiopas para sectores estratégicos hasta el 31 de diciembre de 2026. La Comisión Europea presenta hoy la brújula de la competitividad. Un documento que va a esbozar las iniciativas con las que busca aumentar la competitividad de la Unión Europea y que pasa por movilizar más inversión, potenciar la innovación y la descarbonización o mejorar la seguridad económica, entre otras cuestiones. Bruselas, que por cierto volvió a pedir ayer a España un borrador presupuestario para este año tan pronto como sea posible. En Reino Unido, la ministra británica de Economía, Rachel Reeves, pronuncia un discurso sobre su estrategia para impulsar el crecimiento en el país. Y lo hace coincidiendo con el 5º aniversario del Brexit, que se ejecutó un 31 de enero de 2020. Reeves se va a anunciar los detalles del nuevo corredor de crecimiento Oxford-Cambridge, un núcleo productivo similar al de Silicon Valley en Estados Unidos. Ayer el primer ministro británico Keir Starmer señalaba en una entrevista a Bloomberg que la economía británica está cambiando. Crecimiento, 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 y con ello quiero decir creación de riqueza, y por eso lo que han visto en los últimos días es una serie de anuncios sobre cómo vamos a eliminar la regulación, eliminar la inhibición de la planificación, utilizar la IA para hacernos avanzar. Y hoy hemos tenido la oportunidad en varios sectores de mantener un buen debate sobre cuánto más podemos avanzar. Tenemos que conseguir que nuestra economía funcione. Creo que estamos empezando a ver cómo está cambiando y nos basaremos en ello a medida que avancemos. Y en Alemania, el ministro de Economía, Robert Habeck, presenta el informe anual sobre la marcha económica del país, que incluye pronósticos de crecimientos para los años 2025 y 2026. El informe se va a conocer a menos de un mes de que Alemania celebre sus elecciones anticipadas. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Ricardo. ¿Hola? ¿Ricardo? Déjalo, está absorto. Dile que Argentina le robó el Mundial a Francia, a ver si reacciona. ¿Oíste, Ricardo? Nada, ¿qué se ha quedado? Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander. Es el momento. Dejaron mudo, Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Tertulia Capital en Radio Intereconomía. Ya tengo a mis invitados aquí sentados y, bueno, preparados para iba a decir descuartizar, no, analizar la actualidad del día. Agustín Baeza, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, de enero. De enero. Ay, qué largo se me está haciendo enero. Sí, todo el mundo está lo mismo. Enero tiene 65 días. Sí, bueno, yo pensaba que el lunes que viene era marzo. Sí, o sea, hablando con mis compañeros, digo, no, el 3 de marzo. No. Uy, madre mía, ¿cómo vamos? Fernando Gómez Calcerrada, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Llueve o no? No, ahora hace no. Viento, no, parece frío. Sí. Entra otra borrasca hoy. Sí. Bueno, es lo que toca, ¿no? Yo me pierdo con los nombres ya cada vez. Es de borrasca en borrasca de tiro porque me toca. Bueno, y me acompaña José Luis Fernández Santillana. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, oye, lo del decreto Omnibus. Pero tenemos ahí un corte de voz, ¿no? Vamos a ponerlo. Avui, el Real Decret Hoy el Real Decreto Omnibus es historia, se ha eliminado, ha desaparecido y se ha hecho un nuevo Real Decreto que incluye solo medidas urgentes y sociales. Seguiremos con el pieza a pieza, básicamente porque esto es exactamente lo que recoge el acuerdo que firmamos en Bruselas con el Partido Socialista. Bueno, era Miriam Nogueras desde Omnibus. Bueno, ha tenido que recular, ¿no? Se ha comido un sapo Pedro Sánchez, ¿no? Sí, pero como está acostumbrado, para él ya no es un sapo, claro. Los demás podría significarlo. Bueno, yo creo que esto es una anomalía. Yo ayer decía, no sé, cuando leía que estaba reunido, pendiente de reunión al Consejo de Ministros, estaban los ministros esperando una sala anexa a la sala del Consejo de Ministros, esperando a que terminara una negociación, cosa que desde el punto de vista institucional yo no he visto en mi vida en este país, que un Consejo de Ministros se retrase a la espera de un pacto con un socio parlamentario, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo que viene a significar otra vez es la imposibilidad de gobernar de una manera más o menos racional. Incluso las medidas que puedan ser racionales, que puedan estar dentro de ese Real Decreto, claro, si las miras una a una, seguramente hay algunas que son razonables y otras que lo son menos, pero el problema es que no se puede gobernar en estos términos. Si tú no puedes llevar proyectos de ley para su debate parlamentario, la función del Parlamento desaparece, y los decretos ómnibus no dejan de ser eso, porque además hay que recordar que un Real Decreto está previsto precisamente para casos de excepcional necesidad. No debería ser la norma en que se debe gobernar, porque para gobernar también está el legislativo y el gobierno debería mandar proyectos de ley al Parlamento. José Luis está pensando una maldad. No, maldad no. Es decir, esto es lo del cambio de opinión, que ya se puso de moda todo el año pasado y parte del anterior, y no pasa nada. El señor Sánchez dice una cosa, dice su contraria, pero no pasa nada, porque simplemente es que ha cambiado de opinión. Como rectificar es de sabios, supongo que el señor Sánchez tendrá muchísima sabiduría acumulada. Pero bueno, dicho esto, a mí primero, es decir, la técnica legislativa de ir al decreto ómnibus ya se ha cuestionado en más de una ocasión, incluso por ellos mismos, no por el partido actualmente en el gobierno, cuando además se mezclan churras con merinas, y eso ha dado lugar a veces a que se introduzcan cuestiones que no tienen nada que ver o por la puerta de atrás. Recordamos la última operación de este tipo fue la que facilitó la excarcelación de presos de ETA, seguramente por el tema de dónde se cumplieron o no las condenas o cómo se computaban, y nadie se enteró que había colado, o cómo se introdujo en su día que Pablo Iglesias se introdujese en el Consejo del CSIC también con un decreto de estas características. Bueno, dicho esto, a mí me parece que lo importante es que los temas, si se quieren debatir y darle al Poder Legislativo la capacidad que tiene que ser la técnica del Real Decreto la mínimamente utilizada, y solo en casos de especial urgencia o relevancia, si no, no tiene ningún sentido. Entonces, yo no tengo claro, por ejemplo, siendo una pequeña maldad, que yo no voy a discutir el hecho histórico no que pueda tener, pero luego de urgencia no tiene nada, es el palacete, es decir, el paso de la sede del Instituto Cervantes en París al PNV. Hombre, eso de extrema urgencia para ir en un Real Decreto, pues no parece que cuele, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de situaciones, que lo que se está dando cuenta uno es que se está pagando determinados peajes a determinados grupos políticos del Parlamento para que voten, y eso quiere decir, en este caso el PNV, estamos metiendo otra vez en este Real Decreto los desahucios porque Podemos tiene que votar, y son 4 votos que son imprescindibles. Lógicamente, el acuerdo con Junts, donde se mete unas garantías para los inquilinos y para los propietarios en el tema de los desahucios, y luego todo lo que tiene que ver con las pensiones. Ojo que el tema de las pensiones es muy demagógico,
porque las pensiones, sobre todo las pensiones contributivas, que son la gran mayoría, ya está establecida por ley su revaloración, el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, con lo cual no haría falta ningún real decreto para hacerlo efectivo. De hecho, la señora ministra los ha mandado a todos los pensionistas hace ya unas semanas, una cartita diciéndonos cuánto iba a ser nuestra pensión. Oiga, si usted no sabe cuál va a ser nuestra pensión, ¿para qué me manda la carta, no? Es decir, podemos entrar en mis estrellas. Yo estoy feliz de estas cosas que se hagan así, pero espabilemos, ¿eh? Vamos a ver lo que queda. Y luego, perdona, ya acabo, Susana, pero es que no se puede decir por parte del presidente del Gobierno que en este decreto, vamos a llamarle mini decreto, que contiene 29 medidas, está en la casi totalidad de las anteriores, cuando el otro tenía más de 90. Hombre, 29 respecto de 90 no es la gran mayoría. Claro, lo que queda por negociar a partir de ahora es tacita, que, madre mía, las próximas o partido semanas, a partido, va a o pieza a pieza, como decía Junts. Todo lo que quiera y más, es el que manda. Claro. Sí, ayer el alcalde de Madrid, el señor Almeida, dijo algo que tenía mucho de razón y que entronca con temas que habéis comentado aquí hace un minuto. Y es que hay un señor en Waterloo que es el que decide cuándo empieza el Consejo de Ministros. Y es la verdad. Sí. Es decir, fijaros la credibilidad que ahora mismo puede tener desde el presidente del gobierno, sus ministros y demás, de cuando hace pocas horas la negaban y ahora lo admiten. Es, bueno, pues un chantaje más que se acepta. Hoy algún titular del periódico habla de que el señor Sánchez, y yo creo que muy acertadamente, manda pero no gobierna. Y entonces son situaciones que todos los días estamos encontrando. Lo del Palacete, pues una más, ¿no? Una concesión más. El tema de ayer era un poco de diálogo de los hermanos más. Vamos a negociar la cuestión de confianza, pero no me voy a someter a una cuestión de confianza, decía el presidente Verde. Con lo cual, decir, hay una situación ahora mismo, desde el punto de vista económico, para el inversor que venga, para el que quiera gastarse dinero, para el que quiera comprar una nueva maquinaria, pues total incertidumbre ante los vaivenes enormes. ¿Cuánto puede aguantar Pedro Sánchez? ¿De cuánto puede aguantar el Ejecutivo así? 50 años. Hasta el infinito. Pedro Sánchez. Hasta el infinito y mucho más. Es decir, porque vamos a ver, no va a encontrar Junts un socio, vamos a emplear este término, al mejor. Final a los dos les... Claro, Sánchez lo necesita sí o sí, y el otro le interesa esta situación porque tiene las sanciones por el Junts banco. lo tiene a Pedro Sánchez en la UBI y lo va a mantener ahí con respiración asistida, ¿cómo? Pero lo va a seguir manteniendo porque va a seguir negociando taza a taza y va a ir sacando todo lo que quiere. En el momento que llegase a un acuerdo global, hubiese, por ejemplo, el presupuesto, se acabó la dependencia de Junts. Entonces ya no tiene ningún sentido. Yo creo que se turnan. Ahora es Junts, luego será Bildu. Ahora queremos... pero bueno, es que es raro. Se va pero fíjate, este tema que es... o sea, el tema de la moción de confianza... ¿Y el país puede aguantar así? Bueno, aguantamos porque somos muy sufridores, ¿no? O sea, no tiene más historia. Pero fíjanos, esto de la moción de confianza tiene su guasa, ¿no? Porque está claro que el proponerla al Congreso que se debata es una prerrogativa del presidente previo acuerdo del Consejo de Ministros. Pero lo que se ha aprobado y lo que han acordado es que se tramite una proposición no de ley de Junts donde se debata en el Parlamento la petición al presidente de que inicie los trámites. Con lo cual, lo que va a haber en el Parlamento es un debate sobre esta cuestión. Y a partir de ahí, hombre, si el Parlamento le pide que someta una confianza al presidente, no es un tema menor, porque no midemos que es presidente por los votos del Parlamento. Sí. A ver, es difícil teniendo en cuenta cuando hemos llegado a estos límites de... Si esta pregunta no la estuvieras haciendo hace 10, 15 años, probablemente te diríamos que es imposible aguantar así más de un mes. Es decir, yo creo que esta legislatura que parecía que empezó de aquella manera, pues ya llevamos casi un año y medio de legislatura y ahí siguen. Quiero decir que ¿cuánto puede durar? Bueno, evidentemente no hay una alternativa porque los números no dan, no se puede hacer una moción de censura porque no dan los números para hacer una moción de censura. La debilidad del presidente es máxima, teniendo en cuenta también todos los casos que tiene a su alrededor de problemas relativos con la corrupción, con su fiscal general. Mi opinión, yo creo que en este tira y afloja con Junts y sobre todo con Junts, pero también con los otros socios parlamentarios, ahí digamos que al presidente del gobierno no le importa estar en esta sensación permanente de debilidad porque los otros tampoco les interesa romper al 100%. Yo creo que puede haber un elemento, desde mi punto de vista, que va a suponer un punto de suflexión y es qué va a pasar con el fiscal general del Estado.
Esto no es peccata minuta. Yo a veces entre mis amigos cuando nos dicen, cuando la gente se queja de la mal que están las cosas, etcétera, que hay cosas que están mal y otras que están bien, yo siempre les digo que menos mal que vivimos en un país que está dentro de la Unión Europea y de la OTAN, de momento. No sé por cuánto tiempo, pero de momento estamos en ambas organizaciones. Y eso da un plus de estabilidad al país. Y que el fiscal general del Estado acabara siendo juzgado por el Tribunal Supremo, yo creo que esto es un punto de inflexión que ni siquiera Sánchez no sé si es capaz de aguantar esto. Voy a hacer una primera paradita. A la vuelta, tenemos varios temas sobre la mesa. Muface. Parece que la tercera oferta del Gobierno por Muface acerca a Deslas al sí, y parece que es otro de los temas que el Gobierno va a encabuzar en las próximas horas, días. Oye, tema pensiones. Hoy he visto que el gasto mensual en pensiones son 13.000 millones. Esto sumado año a año, o sea, ¿es posible? O sea, ¿lo podemos soportar? ¿Cómo lo veis? Y luego, Brexit. Se cumple esta semana 5 años del Brexit. La ministra británica de Economía hoy pronuncia un discurso sobre su estrategia para impulsar el crecimiento del país y quiere crear un Silicon Valley en torno a Oxford y a Cambridge. Bueno, ¿cómo veis? Vamos a hacer balance, publicidad y vamos con ello. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. Comienza el año nuevo cuidando tu piel. Reafirma, ilumina y renueva tu rostro con Foreo. Aprovecha hasta un 50% de descuento en los dispositivos UFO, Ver y Luna de Foreo y consigue una piel más tonificada y radiante. Es momento de invertir en tu autocuidado. Descubre todos los dispositivos y su gama cosmética en foreo.com. Precios especiales disponibles hasta el 31 de enero. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Crecimiento, y con ello quiero decir creación de riqueza, y por eso lo que han visto en los últimos días es una serie de anuncios sobre cómo vamos a eliminar la regulación, eliminar la inhibición de la planificación, utilizar la IA para hacernos avanzar. Y hoy hemos tenido la oportunidad en varios sectores de mantener un buen debate sobre cuánto más podemos avanzar. Tenemos que conseguir que nuestra economía funcione. Creo que estamos empezando a ver cómo está cambiando y nos basaremos en ello a medida que avancemos. Es el primer ministro británico, Keir Starmer, que señalaba ayer en una entrevista en Bloomberg que la economía británica ha dado un giro. Justo hoy la ministra británica de Economía va a pronunciar un discurso sobre su estrategia para impulsar el crecimiento del país, y entre las propuestas está la creación de un Silicon Valley europeo en torno a Oxford y Cambridge. Esto pasa a 2 días de que se cumplan 5 años de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Me acompaña Eduardo Barrachina, que es presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España del Reino Unido. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muy buenos días a todos desde Londres. Desde Londres, ¿cómo se ven las cosas? ¿Ha dado un giro en la economía británica, como dice el primer ministro? Hombre, no, la economía no ha dado ningún giro todavía. Desde la presentación del presupuesto, al que ustedes han hecho referencia el año pasado, y que fue un presupuesto que ha estado y sigue siendo criticado por no reflejar medidas contundentes para favorecer el crecimiento. En el Reino Unido, recuérdese que subía considerablemente los impuestos.
Entonces, de momento, no ha habido grandes cambios. No ha habido grandes cambios. Hoy la ministra de Economía va a presentar o va a dar un discurso sobre esa estrategia para impulsar el crecimiento del país. ¿Qué espera de la ministra? Bien, se nos ha avanzado esa especie de Silicon Valley, de hub entre Oxford y Cambridge, no solo a nivel académico y científico, pero sí también de transportes. Se avanzó ayer, lo que no se avanzó es de dónde venía el dinero. Entonces tendremos que estar muy atentos a cómo se va a financiar y cómo se va a planear y poner en la práctica ese proyecto. Recordemos, por ejemplo, que el tren de alta velocidad, el HST, todavía no ha terminado después de muchísimos años de inversiones, reinversiones, suspensiones y más reinversiones. Es decir, que hay que tener mucho cuidado a la hora de cómo se analizan estos primeros proyectos en su fase preliminar. Aún así, entiendo que estos primeros proyectos no serán suficientes para que remonte o para paliar el descontento del ciudadano de a pie, ¿no? Muy cabreado, hoy leía que como se cumplen 5 años del Brexit, casi el 60% dice que le gustaría volver otra vez a la Unión Europea y que están descontentos pues por el tema de la sanidad, por el tema de la educación, por el tema también de la inmigración, de la subida de precios. ¿Cómo ve este 5º aniversario y qué sería clave para remontar? ¿Qué medidas serían necesarias? Bien, eso es mucho más complicado, porque Brexit es un fenómeno poliédrico con muchos ángulos y afecta según el sector económico. Desde un punto de vista, ha mencionado usted problemas que tiene el propio país británico. Los más importantes que tiene en la mesa no están directamente afectados al Brexit. Pensemos en educación, en colegios, pensemos en la sanidad, la seguridad social, la NHS, que son problemas gravísimos, las presiones a los que tienen que abordar y dar solución en los próximos meses o años. Yo eso lo pongo un poco aparte del Brexit. Si nos metemos en el Brexit y cómo ha afectado a las empresas, hay que diferenciar entre las empresas británicas y las extranjeras. Las extranjeras, por ejemplo, una española, están sufriendo en términos de movilidad. Ya sabíamos que la llegada del Brexit suponía el fin de la libertad de las libertades de circulación de trabajadores y personas, y eso se ha notado. Y en cambio, desde su punto de vista británico, donde más se ha notado el Brexit es precisamente para las empresas británicas que quieren exportar a la Unión Europea y que se han tenido que adaptar a todos los requisitos de cada país en la aduana. Claro, ahí a las empresas españolas este Brexit, ¿cómo les ha afectado? Entiendo que mucho más barreras y todo mucho más caro, ¿no? A ver, sobre eso hay que distinguir entre la inversión directa española y la exportación. La inversión directa española, y lo señalaba el propio barómetro de la Cámara de Comercio que presentamos en diciembre, se ha mantenido a unos niveles muy altos. O en otras palabras, el Reino Unido sigue siendo el primer o segundo destino de la inversión directa española. Es decir, la percepción de nuestras empresas sobre el mercado británico no ha cambiado. En lo que hace inversión directa, es decir, servicios financieros, infraestructura, proyectos, electricidad, energía, etcétera. Donde sí se ha tenido que hacer un esfuerzo ha sido en la exportación española al Reino Unido para adaptarse a aquellas nuevas medidas que el Reino Unido haya impuesto. Pero se ha hecho bien ese esfuerzo, Es decir, ocurrió durante la pandemia, pero hubo un trabajo enorme de coordinación previa entre cámaras de comercio, el ICEX español, Cámara de España aquí en Londres, y hubo un descenso propio de la pandemia, pero ya se ha recuperado, los niveles son muy notables ahora. Eduardo, decía yo que buena parte de la población, en torno a un 57%, estaría dispuesto a volver otra vez a la Unión Europea. ¿Hay vuelta atrás? ¿Se escucha en la calle lo del
Brexit, ¿no? Lo llaman, ¿no? La vuelta otra vez de Reino Unido a la Unión Europea, ¿o no? No, no se escucha para nada. Y recordemos todos, que no estuvo en el programa político de ningún partido el año pasado en las elecciones, y que el siguiente partido que ahora está creciendo es el Reform, todavía menos. Es decir, que ni siquiera un nuevo partido que entra en escena con fuerza lo tiene planteado. Hubo un agotamiento mental, constitucional y cultural con el asunto del Brexit, y no creo que haya ningún partido que vaya a liberar un regreso hasta dentro de 5, bueno, tendría que acabar esta legislatura, ¿no? O sea, hasta dentro de 10 años. Sí que es verdad que el Reino Unido ha mostrado su mejor disposición para acercarse a la Unión Europea y buscar puntos en los que trabajar juntos. Y yo creo que hay que recordar también que este Parlamento, el que salió el año pasado, es el primero que no se constituye determinado por la cuestión Brexit. Es un partido en este sentido un poco más neutral, más relajado. Y el propio gobierno británico ya ha firmado acuerdos de importancia con Alemania en materia de seguridad, por ejemplo. ¿Y ni siquiera el regreso de Trump ha resucitado el debate del Brexit allí en el Reino Unido? No el regreso, Eso hay que tener mucho cuidado. Acercamiento, diálogo, sí, pero regreso como país candidato en las mismas condiciones, no, porque ni siquiera está en el programa político. Eso no funcionaría así. Pues Eduardo Barrachina, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España del Reino Unido. Muchísimas gracias por atendernos. Que tenga un buen día. Nada, a ustedes buenos días desde Londres. No hay vuelta atrás. Fernando. Vamos a ver, yo creo que tiene mucha razón el señor Barrachina cuando habla de que el Brexit ha afectado a determinados aspectos económicos, pero otros no. La educación, la sanidad, nada tiene que ver con el Brexit. El Brexit tiene que ver con un tema de tasas, un tema de libre circulación y un tema de homologación, que también lo ha comentado el señor Barrachina. Es decir, los productos británicos que antes con su sello de calidad marcado C podían circular por Europa, ya no pueden. Y si quieres utilizar algún producto británico para implantarlo en Europa, necesitas esto. Ahora bien, a mí me llama mucho la atención lo que ha dicho el primer ministro, que dice eliminar la regulación. Es decir, está posicionándose como algo opuesto a lo que es la Unión Europea de excesiva regulación. Vamos a crear un centro, que ese es un sueño de fortuna, en Cambridge, en Oxford, tal, para la inteligencia artificial, pero eliminando regulación. O sea, esa es una separación. Y luego hay otro tema, y nos hemos empeñado en meter siempre en la misma cesta. Es decir, la relación antes de Trump, cuando estaban en la Unión Europea, antes de que se creara la Unión Europea, la relación de los Estados Unidos de América con Inglaterra, con Gran Bretaña, es totalmente diferente que con la Unión Europea. Hay unos lazos que los unen y hay unos sistemas de colaboración en defensa, seguridad, etcétera, comercio, que no lo hemos alcanzado. Si pones a Francia, las relaciones con Estados Unidos siempre han sido desastrosas, pero completamente desastrosas, aunque seamos los dos miembros de Occidente, OTAN, Europa, etcétera. Agustín. Pues es que a mí con esto del Brexit, yo creo que si levantamos un poco la mirada del día a día, claro, el problema es que esto es una cosa que ocurrió hace 5 años, que es producto del contexto de época. Decía Barrachina que esto nadie lo lleva en un programa electoral, es decir, estos son los típicos cisnes negros que dicen ahora que suceden por el contexto en el que tendemos a pensar que casi todas las cosas están como planificadas, etcétera, etcétera. Los que somos apasionados de la historia, siempre, claro, cuando tú lees lo que ha pasado, dices, claro, joder, es que no, esto es lo que iba a pasar porque se daban todas las circunstancias. Pero en el momento presente en el que están ocurriendo, muchas cosas ocurren sin saber muy bien por qué han ocurrido. Y esto es un caso típico del Brexit. Yo siempre digo que los que leemos mucha historia nos damos cuenta que la historia es una colección entera de chapuzas por supuestamente grandes dirigentes, claro, porque todo el mundo piensa, cuando hablamos en esos términos, todo el mundo piensa que siempre ha habido como grandes cabezas, ¿no? O humanas que han dirigido a sus países, etcétera, etcétera. Y no es tanto así, las cosas son como mucho más de andar por casa. Igual que a nosotros, a cualquier familia, pues de repente un suceso inesperado te altera y pone patas arriba toda la estabilidad de una familia,
Esto pasa también con los países. La historia es un conjunto de chapuzas. La historia es un conjunto de chapuzas. Vale. Oye, ¿y lo de Silicon Valley? ¿El Silicon Valley está en torno a Cambridge y Oxford? Bueno, oye, pues que lo pongan, pero quiero decirte, no van a competir con ellos y luego, lógicamente, decir eso no va a tener atracción por parte de que, digamos, la ciudadanía europea vaya allí, precisamente, entre otras cosas, por la dificultad que tiene el Brexit. Bueno, lo que está claro es que la inteligencia artificial ha llegado, se está desarrollando, ahí vemos los chinos cómo van con una moto, pero vamos, una moto de alta cilindrada en esta materia, pero no ahora, porque haya salido esto del DeepSeek, sino que llevan años, ¿no?, trabajando y adelantando en esta tarea. Lo que está claro es que está ahí, que hay que invertir, y a mí me parece que lo del Brexit va a ser irreversible, pero esto es un mensaje para navegantes, es decir, buena parte de la salida del Reino Unido de Europa tiene que ver con que a Europa se le echó la culpa de la situación por la que estaba pasando el Reino Unido. Y ojo con los partidos en Europa que son euroescépticos o que echan la culpa a las instituciones europeas de los problemas que tienen en sus propios países, ¿no? Y porque eso se le puede volver en contra. Se les puede volver en contra. Oye, una cosa muy rápida. En nuestras relaciones con el Reino Unido no hay que olvidar la cantidad de turistas que vienen a España, que alimentan nuestro Producto Interior Bruto. Y dos, esos turistas británicos que son extracomunitarios, las supuestas medidas de penalización en la compra de viviendas que al parecer van a imponer y que todavía no se han materializado, gracias a Dios. Bueno, publicidad, última paradita. Hoy a la vuelta vamos con lo de Muface y si queréis pensiones, empleo, lo que queráis, que es miércoles 29 todavía, es larguísimo este mes. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay hasta un 50% de descuento en una gran selección de marcas de moda, como Easywear, Emphasis, Tintoretto, Southern Cotton, Latouche, Green Coast, Kids El Corte Inglés y muchas más. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con descuentos hasta el 50%, del 20 al 31 de enero en tienda web y app. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. The time has come for policy to adjust. Este miércoles en Radio Intereconomía, especial Reserva Federal con la decisión sobre tipos de interés, las claves y la reacción del mercado en tiempo real. El miércoles a partir de las 8 de la tarde en Visión Global con Marta Isern. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Tertulia Capital, hoy con José Luis Fernández Santillán, Agustín Baeza y con Fernando Gómez Calcerrada. Oye, lo de Muface, ¿se soluciona? ¿Otra cosa que se encauza? Pues mira, vamos a ver, primero, esto es un problema que se ha creado el solito, es decir, la gente del gobierno. Y luego, parece que la última oferta de un 40 y tantos % de subida, alguien va a entrar, pero por otro lado tienes a la ministra de Sanidad diciendo que hay que eliminar a Muface. Con lo cual, esto, volvemos a lo que antes comentábamos, ¿no? Digo esto y lo contrario. Pero bueno, oye, si se arregla, bienvenido sea, porque antes lo estábamos hablando José Luis y yo. Hay gente mayor dentro de ese mundo del funcionariado
que es muy difícil que se integre en un seguro privado. Sí, y es imposible. Es un tema dramático. Ese es el tema de fondo, ¿no? Digo, más allá de que la licitación parece que se va a subir, el pliego y tal, y acabarán entrando, ¿no? Porque es un problema además que es que sobre todo para algunas capitales de provincia como Madrid y Barcelona, etcétera, colapsa el sistema público, ¿no? Porque es donde está el gran número de funcionarios. En Murcia o por ahí pues seguramente no haya más problemas. Entonces aquí el problema además todos no son los que están en activo, que también es todos los que se han jubilado y siguen teniendo asistencia sanitaria, que cuando más la necesitan, en la medida que te vas haciendo mayor, tienes más dependencia del sistema sanitario y a partir de ahí todas tus pruebas diagnósticas, los tratamientos, tu familia, porque ya no solo el funcionario, es tu mujer, son tus hijos, que están acogidos a ese sistema, es que es volver a empezar de cero y eso es un auténtico palazo. Con lo cual algo tiene que hacer y por supuesto no olvidemos que los funcionarios siempre tienen la opción de cuando ingresan en el cuerpo correspondiente de elegir entre el sistema sanitario, digamos, público, de la seguridad social o ir al sistema de mutualidad de Muface a través de los seguros privados. Y ya está, entonces no hay ningún... Y yo creo que ya actualmente alguna normativa está derivando todo lo nuevo que entra directamente a la seguridad social o se fuerza, entre comillas, a que eso sea así. Con lo cual, en el fondo, es una situación a extinguir. Y luego nos va a salir más barato, obviamente, este tipo de concierto que el absorber de golpe y porrazo todo esto en el ámbito de la sanidad pública, que en muchos casos está cuasi colapsada. Yo creo un poco hay que distinguir siempre en este tipo de cosas, siempre como digo yo hablo de las derivadas de segundo y tercer orden, que muchas veces no nos fijamos en ellas y son las relevantes. Evidentemente es un caso provocado por un contexto concreto, por un error de presunción de que el gobierno ha pensado, esto ya entrarán las compañías en su momento y las compañías se han plantado, entonces se les ha montado un problema de opinión pública, porque hay dos elementos que operan en el tiempo de manera diferente. El primero, es decir, desde un punto de vista conceptual, de principios, no parece que tenga mucho sentido, en eso estoy de acuerdo con la ministra de Sanidad, que la función pública tenga sus trabajadores estén cubiertos con sanidad privada, porque es una contradicción en sus términos. Y además esto es muy gracioso ver a sindicatos de clase de la función pública defendiendo Muface. Esto es como, digamos, es una cosa como muy extraña. Pero claro, luego hay que entender que, como otras cosas pasan en la vida, esto es una cosa que se hereda de décadas. Es decir, esto no es una cosa que ha pasado antes de ayer, con lo cual, si tú cortas de raíz el modelo, pues evidentemente en el corto plazo hay gente que le impactan negativamente y gente que puede estar incluso en situación, personas mayores, etcétera, etcétera, o gente que está ahora mismo en tratamientos médicos que de repente, que de larga duración, o sea, hay que diferenciar el efecto en el corto plazo. Ahora, ¿por qué decíamos antes que no hay gobierno? Porque decíamos que el hecho de que existan ministros no significa que haya gobierno. La prueba nos demostramos, un ministro diciendo una cosa y la ministra de Sanidad, se supone que algo tiene que decir al respecto, criticando la medida. Esto es como pues eso significa que no hay gobierno. ¿Qué es lo que debería hacer un gobierno que gobierne y no solamente intente quedarse en el poder a toda costa? Pues decir a la opinión pública, tratarla con madurez, decirle, miren señores, vamos a renovar esto porque hay mucha gente en esta situación que ahora en el corto plazo no tiene solución, pero nuestro propósito es caminar en otro modelo diferente y estas son las bases del siguiente modelo. Va a haber un modelo de transición durante X años y esto es lo que haría un gobierno, digamos, mínimamente responsable si realmente cree que eso es una anomalía, etcétera, etcétera. Evidentemente, empezar a pensar que hay que cambiar a otro modelo y sentar esas bases de alguna forma para que esto sea una cosa gradual durante una década o el tiempo que se estime oportuno y al mismo tiempo no dejar en la estacada en el corto plazo a muchísima gente. Oye, para terminar, a modo de titular, la subida de las pensiones, esa subida del 2,8%, hace que el gasto mensual en pensiones alcance los 13.432 millones de euros. En el último año, ese gasto en pensiones ha crecido un 6,17%. ¿Hasta cuándo esto va a ser sostenible? Pues hasta que... bueno, yo creo que yo creo que aquí tenemos un problema de concepto. Es decir, no estamos gastando tanto realmente en pensiones si lo comparamos con el PIB. Es decir, el PIB estamos gastando en torno al 11,5% del PIB y llevamos así 3 años, incluso estamos gastando menos sobre PIB que hace 5, ¿no? Entonces, no estamos incrementando el gasto. Entonces, si somos capaces de crecer y que nuestro Producto Interior Bruto crezca, no vamos a tener ningún problema. La media de la Unión Europea está en torno al 15%, con lo cual todavía tenemos un cierto colchón. ¿Esto por qué crece? Porque, hombre, la gente que llega con salarios más altos, con lo cual, lógicamente, la pensión que le queda es más alta.
Pero en cualquier caso no olvidemos que el 60% de las pensiones están por debajo del salario mínimo. Claro. Y que el mayor número de pensiones está en el tramo entre 750 y 850. Hombre, con eso no es que se viva especialmente bien, ¿no? Pues verás si esos números son escalofriantes cuando lleguemos los que empezamos a nacer en el 60, la generación del baby boom, no te quiero ni contar. Única solución que, desde mi ignorancia, entiendo, más empleo y más cotización. Ya, pero eso es a largo plazo. Es que la pensión es un tema de largo plazo, porque es un tema de equidad, no solamente dentro de que la generación que está viva, sino entre generaciones. Y entonces este es el problema. Que la gente estudie y se aprenda bien lo que es un sistema de reparto, que es distinto a un sistema de capitalización, y que se apliquen reformas tendentes a que ese sistema de reparto sea sostenible. Que nos vamos. Agustín Baeza, Fernando Gómez Calcerrada, José Luis Fernández Santillana. Un auténtico placer, gracias y a por el miércoles. Gracias. Un abrazo, Abrazo, abrigaos, chao, adiós. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se esperan fuertes vientos en el noreste de la península, la cordillera cantábrica y las costas de Canarias, con rachas que pueden ser muy intensas. Además, lloverá de forma persistente en Galicia y el oeste del sistema central, y habrá nevadas importantes en las montañas del norte, como la cordillera cantábrica y el Pirineo. En cuanto a las temperaturas, bajarán ligeramente, con heladas en montañas del norte y sureste y zonas cercanas de las mesetas. En Canarias habrá nubes en las islas montañosas y alisios moderados con rachas fuertes. En el resto del país, el viento será fuerte en montañas y costas, especialmente en Alborán, donde soplará el poniente. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. 9 minutos, llegamos a las 9. Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo viene el IBEX 35? Subiendo, así que vamos a consolidar esos máximos de hace 15 años, del mes de enero de 2010, con los que cerraba ayer el IBEX 35. Una jornada muy intensa a la que nos enfrentamos. Dentro de unos minutos conoceremos el dato preliminar de PIB de España del cuarto trimestre. Además, en Europa han publicado muchas compañías, por lo tanto, hoy van a cotizar sus resultados. Además, termina la reunión de 2 días de la FED, por lo tanto, a las 8 de la tarde, decisión de tipos. Se espera que se mantengan en el 4,25, 4,5%. En Estados Unidos, además, hoy conoceremos el dato preliminar de diciembre de la balanza comercial y, como todas las semanas, los miércoles, las solicitudes de hipotecas. Y al cierre tendremos resultados de 2 de las 7
magníficas de Microsoft y Meta, golpeadas el lunes por esa oleada vendedora desatada en el Nasdaq. También se publican las cuentas de Tesla. Por lo tanto, una jornada muy intensa, aunque las principales referencias llegarán con las plazas europeas cerradas. Por lo tanto, podríamos vivir una jornada de transición. La prima de riesgo en 60 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,13%. En Europa, Paloma. Vienen los futuros en positivo. Tenemos el del DAX subiendo un 0,25, el del Eurostock un 0,6% y un poco más plano el de la Bolsa de París, pero también en verde. Referencias macroeconómicas que ya tenemos sobre la mesa. En Alemania, el GfK de confianza del consumidor, que cae en el mes de febrero a menos 22,4. Son 2,4 puntos menos de lo esperado. Y tenemos muchos resultados y de valores muy importantes en las plazas europeas. ASML Holding, el fabricante de chips, supera previsiones con sus cuentas. Tenemos también a Louis Vuitton, que presentaba anoche al cierre. En este caso, la empresa de lujo más grande del mundo superaba previsiones de ventas, aunque en el último trimestre de 2024 experimentaba una caída en el beneficio. Y también tenemos sobre la mesa Volvo, el fabricante sueco de camiones. Ha visto cómo caía más de lo esperado el beneficio operativo, pero eso sí, aumenta el dividendo para sus accionistas. ¿Qué más referencias tienes? Pues el cierre en Asia, mirando hoy a la bolsa de Japón, ha sido en positivo, sube un 1% el Nikkei de Tokio. Los futuros en la bolsa americana, los futuros de Estados Unidos vienen también con avances suaves. En el mercado de materias primas tenemos al crudo Brent en $76,55 y el West Texas, el de referencia en Estados Unidos, buscando los $74. Mirando al mercado de divisas, cruce euro-dólar en rojo para el euro, 1,0415. Así es como viene el día. Miguel Mañes es gestor de inversiones de Santander Private Banking Gestión. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Y hoy el mercado, cascada de resultados empresariales, ¿no? Sí, la verdad es que va a ser lo más importante. Bueno, el discurso por parte de la FED, yo creo que también va a ser, bueno, lo que marque el devenir de los próximos días, pero bueno, con tanto ruido tecnológico, tanto Meta como Microsoft, tanto las guías como las orientaciones de los CAPEX que nos puedan dar, pues yo creo que va a ser lo que marque un poco los próximos días. Hablabas de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué esperas del mensaje de Powell? Bueno, yo creo que lo de siempre, ¿no? Discurso duro, preocupación, ellos tienen que hacer su trabajo y no permitir, ¿no?, que el consumidor o que el inversor se relaje, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que mantendrá tipos, hará un discurso hawkish o agresivo, ¿no?, por decirlo así, y preparará, pues bueno, el mercado para 2 o 3 bajadas este año, ¿no? Importante mirar hoy a todo lo que son empresas de lujo después de las cuentas que presentaba ayer Louis Vuitton. Entiendo que tendrá efecto en un Kering, en un Ferrari, en un Richmond, en un Burberry. Sí, al final Louis Vuitton es la empresa líder, ¿no? Como habéis dicho hace un rato. Entonces, bueno, hay que entender las propias dinámicas, entender que el sector pues no está en su mejor momento, que los márgenes, sobre todo la parte de Louis Vuitton, era donde preocupaban, pero también tengamos en cuenta que, bueno, están cotizando a métricas, ¿no?, que son empresas muy buenas y a métricas que no veíamos desde hacía mucho tiempo, con lo cual, pues bueno, pongamos todo en el contexto, ¿no? Y del efecto DeepSeek, ¿qué queda en el mercado? Bueno, pues yo creo que todavía es pronto, ¿no?, para ver las derivadas y poder analizar en detalle, ¿no?, el efecto DeepSeek, pero lo que está claro es que, bueno, es una racionalización de tecnología y de medios de inversión, y esto pues es bueno para la industria, es bueno para el consumidor y bueno, será una mejora asociada a productividad y a un CAPEX más eficiente. Yo es como lo veo y creo que al final de todo esto, pues lo que tendremos que pensar es que vendrán más DeepSeek y que vendrán tecnología, irá cambiando el modelo que tenemos ahora en mente. Miguel, que los ganadores... muy bien, que lo dejo aquí, que no tengo tiempo. Miguel Mañes, Santander Private Banking. Gracias, un abrazo. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados.
Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real.